Buenas noches mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por acá por mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos y vamos a evaluar si realmente son la causa de la obesidad. Más importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar esto? Pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando una persona come casi que el 100% de su dieta en base al carbohidrato. Esa persona no puede perder peso, esa persona gana un montón de peso en el transcurso del tiempo, se mantiene en peso y no solamente en peso, sino en porcentaje de grasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues todo eso lo vas a encontrar aquí, así que quédate. Aquí debería poner una intro, pero bueno, sabes, más adelante la voy a desarrollar. Ajá, bueno. Los carbs son los causantes de la obesidad. Pues vamos a ver cuáles son las afirmaciones normales que hacen, digamos, las personas que a lo mejor abogan por la dieta ketogénica o por una dieta baja en carbohidratos, o que cuáles son las afirmaciones que se hacen en general. Pues que los carbos son malos, ¿verdad? Que los carbohidratos son malos, son el demonio, son los que engordan. ¿Y por qué? Pues la lógica es bastante sencilla. Los carbohidratos elevan la insulina. La insulina es una hormona que no necesariamente se enfocan en el papel de la insulina a la hora de regular los niveles de azúcar en sangre, que es el papel fundamental de la insulina, sino que se enfocan en algo que tiende a relacionarse con la composición corporal, ¿verdad? La insulina inhibe la oxidación de grasa y promueve el almacenamiento de grasa. Entonces, es una hormona terrible porque, ¿sabes? Bloquea la pérdida de grasa y al mismo tiempo aumenta el almacenamiento de grasa. Entonces, ¿sabes? Todo esto va a dar como resultado la obesidad, porque si los carbohidratos se suponen, ¿verdad?, que aumentan la insulina y la insulina pues bloquea la pérdida de grasa y aumenta el almacenamiento, pues no hay manera de que tú pierdas peso llevando una dieta baja en carbohidratos o llevando una dieta alta en carbohidratos. La única manera es pues cortar los carbohidratos y pues ya sabemos que el causante de la obesidad es este señorito que está aquí, que es el carbohidrato, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que dice incluso la evidencia anecdótica, verdad? Lo que nosotros encontramos en el día a día, aquí lo vamos a responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú comes 90 o 99% de tu dieta de puro arroz, carbohidrato puro, arroz blanco, no arroz integral, nada, arroz blanco? Pues hay un estudio que hizo esto, prácticamente, que quería probar esta teoría, pero no necesariamente porque para el tiempo que se hizo el estudio se hablaba de que la insulina te engordaba o cosas así, sino porque prácticamente esta es una intervención que desarrolló, ¿verdad?, una persona creyendo que esta era una intervención que podía curar muchísimas enfermedades, dentro de ellas, por supuesto, ¿sabes? En este caso, la obesidad, que hoy es considerada una enfermedad, pero a lo mejor en el pasado no, pero podía como que curar, ¿verdad?, las complicaciones asociadas con esta condición, como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, una vez más, ¿qué pasa si mi dieta se basa en 90-99% arroz blanco, azúcar pura y frutas? Pues en este estudio, publicado hace muchísimos años atrás, ¿verdad?, por Kepner, creo que se llama el autor, no sé si lo estoy pronunciando bien, madre mía. Pues, ¿qué hizo este autor? Este autor tomó a 106 pacientes con obesidad y le suministró una dieta alta en carbohidratos, lo que se conocía como la dieta del arroz, que fue popularizada por esta persona porque él creía que este tipo de dieta, ¿verdad?, por ciertas propiedades del arroz, especialmente el contenido de proteína, etcétera, pues era súper efectiva para, ¿sabes?, mejorar los marcadores clínicos de las personas y curar enfermedades. Entonces, en este estudio se tomaron 106 pacientes, se les proveyeron todas las comidas para que por supuesto se pudiesen adherir al protocolo, y la dieta fue estructurada de manera que estas personas estaban consumiendo el 90-99% de la dieta en forma de carbohidratos, especialmente arroz y fruta. Y cuando hablamos de arroz, una vez más, no hablamos de arroz integral, sino de arroz blanco, ese que algunas veces tú ves en el Facebook por ciertos doctores y que aumentan la insulina y que prácticamente que causa la diabetes, ese mismo. Pues adivina qué, estos pacientes siguieron estas dietas por un montón de tiempo, bueno, un montón de tiempo relativamente hablando, y la pérdida de peso promedio en todos estos pacientes que tenían un alto grado de obesidad fue entre 63,5 kilos. En promedio, la pérdida de peso, cada paciente perdió al menos 45 kilos, comiendo 90-95%, ¿verdad?, de la dieta proveniente de carbohidratos.
eso nos deja algo que decir, ¿verdad? No solamente eso, sino que los marcadores clínicos durante toda la intervención, ¿verdad? En este caso, bueno, cuando se tomaron los marcadores clínicos después de la intervención, mejoraron. De hecho, esta persona puso fotos de las transformaciones en el estudio y estas son algunas de las fotos. Puso muchísimas más, pero por supuesto yo no quiero llenar esta presentación de puras fotos, pero aquí vemos claramente, ¿verdad?, las transformaciones de los sujetos que participaron en ese estudio. Y una vez más, esta fue una dieta con 95%, 90% proveniente de los carbohidratos. Entonces, si realmente este modelo de la insulina, ¿verdad?, obesidad, no sé qué, fuese cierto, ¿cómo tú explicas estos resultados? Porque muchas personas dicen como que no, esto de la insulina no aplica para las personas como que, sabes, que a lo mejor ya son fitness y nada más tienen un poco de porcentaje de grasa que perder, pero para una persona obesa, puff, tú no puedes bajar peso sin cortar los carbohidratos. ¡Tarán! 106 pacientes, transformaciones increíbles con la dieta del arroz. 90% de la dieta proveniente de carbohidratos. Carbohidratos blancos, no llenos de fibra ni nada. Ahora, esto no es algo que yo recomiendo, pero es simplemente para que, ¿sabes?, veas lo que hay detrás de lo que realmente se comenta en las redes sociales con estos extremismos de la dieta keto o de la dieta baja en carbohidratos o etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo sé que muchas personas como que dirán, no, es que, wow, sabes que esto es un solo estudio, probablemente tiene sus limitaciones, etcétera. Pues vamos a ver otros escenarios y vamos a ver qué es lo que dicen incluso más estudios. Entonces, vamos a escoger el caso de las personas vegetarianas, ¿verdad? O veganas. Entonces, hay estudios que muestran que la ingesta de carbohidratos de las personas vegetarianas o veganas oscila entre el 50 y el 65% de su ingesta calórica total. 50 o 65% de su ingesta calórica total provienen de los carbohidratos en estas personas. Ahora, cuando nosotros nos vamos a los estudios, e incluso hay estudios que muestran tasas más altas, incluso el 80-85% de la dieta proviene de los carbohidratos, pues cuando nos vamos a los estudios observacionales donde se prácticamente que evalúa esta población en el transcurso del tiempo, pues encuentra que las personas que llevan una dieta vegetariana tienden a tener índices de masa corporal, pues sabes, en este caso normales, dentro del parámetro clínico normales, en comparación digamos con otra dieta, pero más importante, tienden a tener buena salud en general. Entonces, si tenemos este tipo de personas o este grupo de personas comiendo una ingesta alta en carbohidratos, ¿verdad?, y no necesariamente viendo problemas en términos de síndrome metabólico o en términos de obesidad, ¿podremos llegar a la conclusión que los carbohidratos realmente son los causantes de la obesidad? No. Ahora, no quiero que adopten este comentario como que no, la dieta vegetariana y vegana es superior entonces pasamos de un extremo a otro. La dieta ketogénica no es lo que te venden en las redes sociales, pero ahora entonces Mike dijo que la dieta vegetariana es lo mejor por los estudios, no sé qué, no. Resulta que la gran mayoría de los estudios encuentran esto porque la población vegana y vegetariana es una población muy consciente de sus hábitos. Y por supuesto, si tú estás evaluando una población que es súper consciente de sus hábitos, probablemente cuando lo compares con la población que no es tan consciente de sus hábitos, ¿verdad? Una dieta, qué sé yo, como la que se lleva a cabo hoy en día, con productos altos en calorías o ultraprocesados, pues esta población siempre va a verse favorecida en términos de encontrar mejores resultados en términos de salud e índice de masa corporal. Pero esto no quiere decir que la dieta sea superior, esto quiere decir que prácticamente estas personas son más conscientes de sus hábitos alimenticios y de actividad física. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que estas personas comen 50-65% de su dieta en forma de carbohidrato y prácticamente que no están como que asociadas con índices altos de obesidad o cosas así. Entonces, esta idea de que los carbohidratos, obesidad, pues hasta el momento en base al estudio, en base a esto, pues parece no tener como que ningún sentido o ninguna prueba súper sólida que lo demuestre. Sin embargo, si dejamos a un lado todo eso, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros realmente realizamos intervenciones y ponemos un grupo en una dieta alta en carbohidrato o una dieta baja en carbohidratos, ¿verdad? Estas personas cuando equiparamos por calorías tienden a perder más peso o más grasa, más mejor que todo, ¿verdad? Tienden a perder más grasa o la dieta baja en carbohidratos es superior, no. Y resulta que este es un metaanálisis que se publicó recientemente donde deja bastante claro que no se observó ningún efecto sobre las dietas bajas en carbohidratos y la pérdida de masa grasa. Estos resultados no apoyan la hipótesis de la obesidad de carbohidratos e insulina. Entonces, este metaanálisis, que es un estudio de estudios, y de hecho se han publicado muchísimos otros metaanálisis de estudios, pues demuestra y desmiente una vez más esta hipótesis de la insulina carbohidrato, ¿verdad? O del carbohidrato de insulina, perdón.
Y cuando se comparan estos grupos, y de hecho si tú vas como que a los estudios individuales, pues las personas que llevan una dieta alta en carbohidratos, una dieta baja en carbohidratos, cuando se equiparan por calorías, tienden a ver los mismos resultados en promedio en términos de pérdida de peso, especialmente en términos de tejido adiposo. Entonces, si tenemos estudios controlados, tenemos este estudio que les comenté, ¿verdad? Bastante como que al extremo, donde estas personas estaban consumiendo casi 90% de su dieta en forma de carbohidratos, y tenemos como que, ¿sabes? En este caso, la data en base a la población vegana, vegetariana, ¿realmente son los carbohidratos los causantes de la obesidad o el problema de la obesidad del siglo XXI? Probablemente no. Sin embargo, yo sé que muchas personas dirán, bueno, todo esto es ciencia, yo no creo en la ciencia, ahorita todo es como que una teoría conspirativa. Pues vamos a ver qué dice la evidencia anecdótica. Tenemos a culturistas, que no es un secreto, ¿verdad? Y esto está como que documentado en miles de videos de YouTube de estos mismos culturistas y los coaches de estos mismos culturistas. Los culturistas utilizan insulina durante su preparación, durante sus etapas de ganancia de masa muscular, pero más importante durante su preparación. Y estas personas llegan a porcentajes de grasa mínimos, ¿sabes? Si tú estás buscando una persona como que, joder, ¿sabes? Esta persona que pierda grasa como nunca antes alguien había perdido grasa, pues la población culturista es la mejor persona a estudiar. Entonces, tenemos estas personas inyectándose insulina y pueden perder grasa sin ningún problema. Entonces, ¿realmente la insulina está bloqueando la pérdida de grasa? ¿Realmente la insulina es la causante de la obesidad? Pues hasta el momento los datos apuntan que probablemente no. Tenemos atletas también, ¿verdad? Maratonistas, corredores, personas que practican actividad física, tomando literalmente azúcar pura y en composiciones corporales atléticas, ¿verdad? Donde agarran una bebida deportiva que contiene puro carbohidrato o la gran mayoría de las veces, pues, ¿sabes? Puro carbohidrato, o donde se suplementan con glucosa, ¿verdad? O prácticamente sus derivados durante la carrera o durante la actividad que están realizando, y estas personas no parecen tener ningún problema, no solamente en perder peso, sino en mantener, digamos, esa composición corporal, o a lo mejor desempeñarse, ¿verdad?, de la manera que tienen que desempeñarse, o ni siquiera, ¿verdad?, podemos como que deducir de que las poblaciones que mientras más consumen de estas cosas, pues más obesidad desarrollan. No existe ninguna data. Entonces, evidencia anecdótica tampoco prueba como que la hipótesis de que los carbohidratos e insulina están causando como que obesidad o no te dejan perder peso. Cae acerca del amigo que nunca engorda, ¿verdad? Su cuerpo está hecho de otro material o qué. O sea, esto de la carbohidrato, insulina, te va a hacer engordar, no sé qué, parece que aplica para personas específicas, porque cuando nosotros hablamos de esa persona como que, y podemos entrar en detalle de por qué ocurre esto, de que esta persona come y parece no engordar, ¿qué pasa? Que esta persona come mayormente carbohidratos y nosotros sabemos este amigo que se come lo que le da la gana, un mega plato de arroz, un mega plato de pasta, y no engorda. Entonces, los carbohidratos funcionan diferente para él porque él tiene otra estructura o lo trajeron de Marte y procesa la comida diferente a nosotros. No. Entonces, si realmente esta persona, ¿verdad?, no engorda y no le cuesta, y le cuesta incluso ganar peso comiendo este montón de cosas, probablemente lo que te hace ganar peso, perder peso, no son los carbohidratos. Es otra cosa que ya vamos a comentar más adelante. Pero si dejamos todo esto a un lado, parece contradictorio que nosotros tenemos drogas actualmente que tratan la obesidad, ¿verdad?, como la hexanatida y la liraglutida, que causan segregación de insulina, pero causan pérdida de peso. Literalmente, y si no me creen lo pueden buscar en Google, estas dos drogas, ¿verdad?, son utilizadas como parte de la intervención para tratar la obesidad, y la manera en que actúan es a través de la segregación de insulina. Segregan insulina pero causan pérdida de peso. Esto no tiene sentido. Ahora, después de todo esto, ¿verdad?, podemos como que llegar a la conclusión de que, bueno, probablemente los carbohidratos no son el problema. Sin embargo, si la insulina bloquea la lipólisis, ¿verdad?, y aumenta la lipogénesis, es decir, la creación o el almacenamiento de grasa, pues, ¿cómo realmente, digamos, funcionan estas dietas? En el sentido de que, ¿qué es lo que pasa si yo como una dieta alta en carbohidratos y como una dieta baja en carbohidratos? ¿Y por qué termino perdiendo la misma cantidad de peso, digamos, si mis dietas están equiparadas? Pues por lo siguiente, si tú comes una dieta alta en carbohidratos, por decir algo, y estás preocupado acerca de la insulina, nosotros tenemos que entender que la insulina no es algo que se mantiene crónicamente elevado y va linealmente y va aumentando en el transcurso del tiempo. No, tú vas prácticamente con picos de insulina que son necesarios para manejar tus niveles de glucosa en sangre. Literalmente nuestro cuerpo está diseñado para lidiar con esto. No hay nada que preocuparse por estos picos de insulina siempre y cuando no nos vayamos a los extremos de que sean crónicos.
Si tú tienes una comida, ¿verdad? Tienes un pico de insulina y luego entras en una etapa donde no hay absolutamente nada, porque, ¿sabes? Tú normalmente tienes 5 comidas al día, 6 comidas al día y prácticamente que luego los niveles de insulina se reducen y tu cuerpo entra en la oxidación de grasa. Y luego vas en una parte donde ingieres comida y ocurre un almacenamiento de grasa y luego vas a otra parte donde no ingieres comida porque por supuesto estás esperando por tu próxima comida y ocurre la oxidación de grasa. Y después está la parte cuando duermes, que también, pues, sabes, no estás comiendo nada y hay en este caso, reducción en tus niveles de insulina y, por supuesto, tu cuerpo entra en la parte de oxidación de grasa. Entonces, al final del día, la cantidad de grasa que almacenamos estará determinada por la relación entre la lipólisis y la lipogénesis, es decir, la oxidación de grasa y el almacenamiento de grasa. ¿Y de qué depende esta relación? ¿De la insulina? ¿Depende de los carbohidratos? No, depende del total de calorías que consumas versus la cantidad de total de calorías que gastes. Es decir, depende de tu balance energético. Si tú estás en un déficit calórico, estás comiendo menos de lo que necesitas, tú vas a perder peso en el transcurso del tiempo, siempre y cuando, por supuesto, sabes, realmente estés en ese déficit calórico, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niveles de insulina son irrelevantes. Tú tienes una comida alta, sí, hay un pico de insulina, etcétera, pero prácticamente que ese pico desciende y tu cuerpo entra en una fase de oxidación y luego, sabes, almacenamiento, oxidación. Y si tú tienes un balance adecuado, pues el balance neto durante el día va a ser negativo, ¿verdad? Y en este caso, pues vas a ir perdiendo grasa poco a poco y tus resultados se van a ver en el transcurso del tiempo. Entonces, esta información es buena saberlo porque prácticamente que no tienes que irte a los extremos de que, joder, tengo que cortar los carbohidratos, joder, tengo que reducirlos. No, resulta que si tú tienes una dieta que te da los nutrientes adecuados, que te da un nivel de saciedad adecuada, que te puedes adherir a esa dieta más importante todavía y la puedes aplicar a tu estilo de vida y puedas mantener ese déficit calórico en el transcurso del tiempo, vas a ver excelentes resultados. Pero si tú te vas al extremo porque crees que la insulina o los carbohidratos son el problema y estás como que llevando a cabo una dieta a la que no te puedes adherir, pues adivina qué, nada más es cuestión de tiempo para que tires las cosas por la ventana y termines pues en el punto donde empezaste o incluso peor, porque estás adoptando métodos insostenibles en base a la falta de educación. Entonces, si ya tú ves este video, no es necesariamente para desmentir a una persona o para decir, tú estás errado y yo tengo la razón. No, es prácticamente para que tengas en cuenta que tienes opciones y que no tienes que eliminar algo para poder ver resultados. Entonces, los carbohidratos causantes de la obesidad, no, desmentido por la ciencia, desmentido anecdóticamente. Así que, sin más que agregar, nos vemos en la próxima.